Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo, Jesús cuenta una parábola en la que se habla de una viuda que recurre a un juez para pedirle que le haga justicia frente a su adversario. Este juez, dice el Evangelio, que era un hombre que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Es decir, era un juez perverso, sin escrúpulos, que no respetaba la ley ni le importaba a la gente, hacía lo que quería según sus intereses. La viuda, en cambio, era una mujer sola y seguramente pobre, como todas las viudas de la época. Los derechos de estas mujeres, tutelados por la ley, podían ser pisoteados con facilidad, porque siendo personas solas e indefensas, no tenían a nadie que volviera por ellas. Dice la parábola que esta viuda desamparada, sin nadie que la escuchara y la defendiera, un día decidió enfrentar al malvado juez que la ignoraba y que no estaba dispuesta a escucharla. La viuda echa mano del único recurso que tenía, su voz insistente y su valiente perseverancia. Dice el Evangelio que acudió al juez por mucho tiempo. Aquella pobre mujer no se resigna ante la injusticia que padece y ejerce presión para ser escuchada. No se queda con los brazos cruzados ante los abusos de la que es objeto y persevera en su esfuerzo por reclamar sus derechos. Qué extraordinaria esta mujer. Las mujeres son extraordinarias a veces. Se me viene a la mente en este momento las protestas últimas de mujeres que ha habido en Irán contra un régimen despótico después de haber matado a una chica porque no cumplía una norma religiosa. Las mujeres se levantaron en Irán en estos días. Se me viene a la mente las madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, las damas de blanco en Cuba, la Asociación de Madres de Abril en Nicaragua, las mamás de los jóvenes que fueron asesinados por la dictadura de Ortega en el 2018. Se me vienen a la mente las presas políticas que se mantienen firmes en sus convicciones en muchos países nuestros. Qué extraordinarias las mujeres, como esta viuda. Seguramente Jesús cuenta esta parábola porque conocía a algunas mujeres pobres y desamparadas de Galilea que, como esta de la parábola, defendían sus derechos con valentía en medio de aquella sociedad corrupta y machista. A Jesús le llamaban la atención estas mujeres y se identifica con ellas porque Él siempre estuvo de parte de quienes sufrían abusos de parte de los poderosos, siempre al lado de los más pobres y de las víctimas. La viuda de la parábola es una mujer ejemplar, de la que todavía hoy podemos aprender algunas actitudes que Jesús valoraba. La viuda no optó por el silencio ante aquel juez malvado, no se cayó. El silencio no es la mejor opción cuando es atropellada la dignidad de las personas. En sociedades injustas, el silencio no favorece a los perseguidos y a las víctimas. Si callamos ante la manipulación de las leyes, ante las agresiones injustas o ante los juicios infames
que se llevan adelante contra personas inocentes, nos hacemos cómplices de toda esta iniquidad. La viuda de la parábola nos enseña otra cosa. No necesitó usar la violencia. La viuda no fue violenta con el juez. No lo agredió ni lo ofendió. No hay necesidad de usar el insulto. No hay necesidad de devolver mal por mal. Y mucho menos recurrir jamás a medios violentos para lograr un cambio social. Lo que no podemos ser es indiferentes y pasivos. La viuda de la parábola fue perseverante, insistiendo una y otra vez, reclamando sin cesar sus derechos. Esta es otra gran lección que nos da esta pobre mujer, quien al final, dice el Evangelio, obtuvo justicia de parte de aquel malvado juez. Al final se impuso la justicia. Y Jesús cuenta la parábola también por esto, porque la justicia siempre se impone. En la lucha por la justicia es fácil cansarse y llegar a creer que los esfuerzos que se hacen por denunciar a los verdugos y defender a las víctimas son inútiles. Al final, aunque tarde en llegar, la justicia siempre triunfa. Porque como dice el Salmo 11, versículo 7, Dios es justo y ama la justicia. No hay que desistir jamás en el esfuerzo por soñar y construir relaciones humanas basadas en la verdad, el respeto, el derecho y la justicia. Hay que alzar la voz para denunciar. Hay que documentar los delitos. Hay que hacer valer el derecho y la voz de las víctimas. Y sobre todo, aprendemos de esta mujer, hay que tener una gran confianza en la victoria final de la justicia. A los tiranos que se imponen con la represión violenta, a quienes los apoyan por conservar sus riquezas y privilegios, y a quienes manipulan las leyes y se prestan a realizar juicios infames contra personas inocentes, como ocurre en nuestros países de América Latina, les llegará su fin. Está por llegar. Tarde o temprano rendirán cuenta ante la justicia y escucharán un veredicto condenatorio en su contra, ya sea aquí, en este mundo, ante tribunales humanos, o más tarde ante el tribunal del Dios justo que ama la justicia, pero no quedarán impunes. Jesús estaba convencido de esto y quiere que nosotros también vivamos con esta certeza. En la parábola, al final, la perseverancia de la viuda alcanza su objetivo, pues el juez escucha sus reclamos de justicia, no porque fuera misericordioso o porque se dejara guiar por su recta conciencia. El juez simplemente piensa así: aunque no temo a Dios ni respeto a la gente, sin embargo voy a hacerle justicia a esta viuda para que no me siga molestando. Y Jesús de esto saca otra importante lección de la parábola. Si la viuda logró convencer al juez deshonesto con sus pedidos y reclamos insistentes, ¿cuánto más Dios, que es Padre, nuestro Padre, bueno y justo, como dice el Evangelio, cuánto más Él hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Además, añade Jesús, a sus elegidos que claman justicia día y noche, Dios no les hará esperar mucho tiempo, sino que les hará justicia sin tardar. A pesar de que las cosas a veces no mejoran como quisiéramos y la maldad parece imponerse implacable,
A pesar de que a veces parezca que Dios no nos oye o tarda en actuar, Jesús quiere, y por eso cuenta la parábola, quiere que confiemos infinitamente en la bondad y la justicia de Dios y no dejemos de esperar en Él. Dice el Evangelio que Jesús contó esta parábola que hemos escuchado hoy para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre, sin desfallecer, orar siempre. No a intervalos, sino siempre, ininterrumpidamente orar. ¿Qué quiere decir esto? Jesús quiere que seamos ante Dios como la viuda de la parábola ante el juez inicuo, insistentes y perseverantes. Sobre todo porque Dios no es un juez perverso, sino un Padre que nos ama infinitamente, nos escucha y nos cuida siempre con ternura y desea en todo nuestro bien. Ningún grito que brota del dolor humano queda sin ser escuchado por Dios. Ninguna oración nuestra se pierde. Todas llegan al corazón de Dios. No tengamos duda en esto. Por eso quiere Jesús que oremos siempre, siempre. En el Nuevo Testamento, la exhortación a orar siempre, sin cesar, es una recomendación que encontramos varias veces. En la primera carta a los tesalonicenses, oren con perseverancia, den gracias a Dios por todo. En la carta a los romanos, sean perseverantes en oración. En la carta a los efesios, en todo momento oren siempre, con peticiones y súplicas movidos por el Espíritu. En la carta a los colosenses, dedíquense a la oración perseverando en ella con corazón agradecido, y muchos más textos. ¿Qué significa orar siempre, continuamente, sin desfallecer? Orar siempre no significa que vamos a estar recitando rezos todo el día, ni que vamos a pasar en la iglesia todo el tiempo, o que vamos a estar hablando con Dios las 24 horas del día. Orar siempre es una actitud interior de apertura al Señor. Orar siempre, incesantemente, es vivir en amistad con el Señor, sin romper con Él nunca a lo largo del día. Pensar y realizar todo en la presencia de Dios. Acostumbrarnos a escuchar su voz, a buscar su voz y escucharla para tomar decisiones. Recordar con frecuencia que vivimos bajo su tierna mirada amorosa que nos cuida. Ofrecerle con sencillez todo lo que hacemos y confesar con valentía nuestra fe a través de nuestra conducta, de nuestro modo de actuar. Esto es orar siempre. Es una actitud de vida. Cuando toda nuestra vida se vuelve oración, espontáneamente sentiremos la necesidad de dedicar cada día momentos de soledad y de silencio para estar a solas con el Señor, con quien sabemos nos ama, como dice Santa Teresa de Jesús. Porque en la oración silenciosa escuchamos al Señor, hablamos con Él, le contamos nuestras cosas, le agradecemos, le pedimos por lo que necesitamos, o simplemente nos quedamos en silencio, adorando su presencia amorosamente. Como la viuda de la parábola de hoy, no nos cansemos de presentar ante el Señor en la oración nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras dudas y nuestros anhelos de justicia también. La oración es como la respiración del creyente. La oración alienta nuestra vida, reanima nuestra esperanza, fortalece nuestra debilidad y alivia nuestros cansancios. Oremos incesantemente, como nos pide Jesús hoy. La oración nos hará más humanos
y más creyentes, purificará nuestros criterios egoístas y nos hará más fuertes, solidarios y fraternos. Amén.